Bueno, el tema que vamos a ver hoy es el tema de los servidores proxy, específicamente el servidor proxy Squid como herramienta de configuración, que es uno de los proxy más utilizados a nivel mundial. Un proxy en sí, ¿qué viene a ser? Un proxy es una herramienta o de software que hace solicitudes a nombre de alguien más, ¿sí? A nombre de otra máquina. Entonces, como dice aquí, el término proxy hace referencia a un programa o dispositivo que realiza una acción en representación de otro. Quiere decir que él, mmm, no digamos que suplanta, sino que simplemente se vuelve como una especie de testaferro. Él es el que tú me dices que necesitas y yo lo pido por ti. Y de esta manera logramos anonimizarte a ti, ¿verdad? Para que no sea tu dirección IP la que se registre en el servicio que estamos haciendo, del cual se está haciendo uso. Digamos que esa es la finalidad principal de un proxy. La finalidad actual, como tal, es para hacer solicitudes a nombre de todos los equipos de una organización y que dichas solicitudes parezcan que fueran realizadas por el servidor proxy, ¿verdad? De esta manera, el equipo original que hizo la solicitud realmente, pues, se oculta. ¿Por qué? Porque el proxy lee la política, lee la solicitud que tú tienes y él arma una completamente nueva, almacenando la que tú hiciste en su registro para cuando venga la respuesta poderte reenviar a ti esa respuesta que le mandó el servidor original. Pero la IP que se registra en la máquina de destino de la solicitud es la IP del proxy por lo general. ¿Listo? Entonces, la herramienta Tor, que creo que vimos algo de ella en las clases de Ethical Hacking, la herramienta Tor lo que hace es, en lo que consiste como tal, es en una cadena de proxies. De tal manera que tú le haces una solicitud a un proxy, él hace una nueva y se la manda a otro proxy, luego se la manda a otro proxy, luego a otro proxy y así hasta cubrir varios proxies a nivel de varios países del mundo y anonimizar mejor tu conexión. ¿Listo? Entonces, esa es la finalidad de un servidor proxy como tal. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí nuestro servidor proxy en el borde, aunque no necesariamente tiene que estar en el borde, el servidor proxy puede ser una máquina más de la red, de tal manera que tus computadoras estén configuradas para que cualquier solicitud que hagan de internet se la manden al proxy y el proxy sea el que se encargue de hacer la solicitud nuevamente. Aunque también vamos a tener en cuenta, como tenemos ahora, que el proxy puede estar en la mitad de la conexión. Entonces, ahí todos los PCs, por ejemplo, tienen su dirección IP con su máscara y la puerta de enlace, en este caso, va a ser el equipo que sirve como servidor proxy. ¿Eh? Ese es el esquema que vamos a manejar aquí. Diferencias de este con respecto a que el proxy esté aquí al lado en una máquina así como esta. Ninguna, la configuración va a ser la misma. ¿Cierto? A los navegadores o a los computadoras de las otras máquinas les tendrás que decir, hey, tu proxy es esta computadora que está aquí. Entonces, cualquier salida de internet se la pides a él y él va a ser el que te va a permitir la salida a ti. ¿Sí? Y si quiero incluso evitar que alguien vaya a quitar ese proxy, yo puedo decirle aquí a este servidor firewall, hey, el único equipo que tiene permiso para salir a internet es este señor de aquí, que es el servidor proxy. Los demás no pueden. ¿Sí? Y con eso evito que estén quitando los proxies acá de las máquinas clientes. Muy bien. El proxy Squid, ¿qué viene a ser? Primero es un proxy caché. Esto implica que aparte de ser proxy, hace caché de sitios que ha visitado, o sea, guarda una copia en sus recursos de los sitios que los usuarios han pedido. Esto con la finalidad también no solamente de anonimizar tu conexión, sino de optimizar el consumo de recursos de Internet dentro de la organización. Entonces, es un popular programa de software libre que implementa un servidor proxy y un demonio para caché de páginas web publicado bajo licencia pública general, la GPL, ¿verdad? Tiene una amplia variedad de utilidades desde acelerar un servidor web, guardando en caché peticiones repetidas a sistemas DNS y otras búsquedas para un grupo de gente que comparte recursos en la red. ¿Listo?
hasta caché web para agregar y adicional a esto, perdón, añadir reglas de filtrado de tráfico para impedir el acceso a ciertos sitios o a ciertos recursos web en Internet, ¿verdad? Normalmente está montado bajo plataforma Linux, aunque también hay versiones para Windows, pero no son tan comunes. Y para Windows pues hay otros proxy también que se pueden utilizar. Entonces, como este señor hace caché de sitios ya visitados, ¿qué va a pasar? Digamos que uno de ustedes entra a la página, pongan ustedes a la página del Heraldo, por ejemplo, que esa página normalmente no hace caché. A una página X, una página, un blog de internet, ¿verdad? El servidor proxy hace la solicitud a nombre de ustedes. ¿Y qué va a pasar? Que él va a guardar una copia de esa página dentro de su caché. Cuando otra computadora de la misma red le solicite el mismo blog, el acceso al mismo blog de internet, como ya él tiene una caché de todo el sitio o de algunos objetos del sitio, él va a retransmitirle esa información que él ya tiene y va a solicitar solo la información nueva. ¿Eh? O si es todo completo, pues manda todo el sitio completo, de tal manera que no hubo que ir a internet para volver a entrar a ese sitio que ya había sido visitado por otra computadora o por mí mismo. ¿Eh? De esa manera se optimiza el consumo de recursos de internet porque no hay que ir varias veces a buscar la misma información. Eso obviamente depende también de lo que es la definición de las variables o parámetros específicos del sitio web. Si el sitio web tiene registrado que no va a guardar contenido y que se debe autorizar completamente, pues el proxy no va a guardar nada. ¿Ya? Entonces, digamos que esa es una ventaja particular. Adicionalmente, como les dije, pues si él ya hizo una solicitud DNS y ya tiene registrado el nombre de la IP, perdón, de destino de la solicitud, pues ya no tiene por qué volver a hacer la solicitud. Ya él tiene almacenado en caché el nombre, la dirección IP, y entonces obviamente pues se va directamente a esa dirección. Y el filtrado que vamos a verlo ahora cómo se define, que digamos que es la finalidad que la mayoría de la gente conoce o que hace uso que utiliza pues en los sistemas de proxy. El archivo de configuración de Squid por defecto se guarda en la ruta que aparece ahí en la presentación, /etc/squid/squid.conf, ¿verdad? Y yo ahí tengo una cierta cantidad de parámetros que podré definir. Por ejemplo, el parámetro HTTPOR, el parámetro cachedir, el manejo de listas de control de acceso, las famosas ACL, Access Control List, y las reglas asociadas a esas listas de control de acceso. ¿Oyeron? Entonces vamos a ver algunos de estos parámetros de configuración antes de entrar a instalar el servidor y a configurarlo. El HTTP port, define el puerto en el que va a escuchar el servidor. ¿Cómo se configura? Puedo decirle al sistema, como está aquí, HTTP-port y el número del puerto específico donde quiero que escuche el servicio, o incluso si quiero que escuchen dos puertos, pues aquí están los dos puertos. O le digo la IP exacta donde quiero que escuche. No es que esta es la única IP que va a poder hacer solicitudes. No, esta es la IP de él. Lo que sucede es que, por ejemplo, si el proxy está como aquí en el borde y yo no le defino específicamente que solo va a escuchar por la interfaz TH1, la de la LAN, y lo pongo a escuchar en el puerto 3128, alguien desde afuera me puede hacer un escaneo porque como él está en el borde y va a detectar que ese servidor tiene un proxy, entonces lo van a utilizar sin mi consentimiento. Lo van a utilizar para lograr ellos anonimizarse. Entonces, por eso es que uno debe definir ahí. Tú solamente vas a escuchar, si estás en el borde, solamente vas a escuchar hacia acá. ¿Saben? Entonces, ¿eso cómo lo logramos? Aquí, poniendo la IP específica del servidor y el puerto de esa donde quiero que escuchen esa IP. ¿Saben? Así solamente va a escuchar de este lado, del lado de la LAN y no del lado de la WAN. Ahora, si está internamente, pues ahí no hay problema. Obviamente no va a ser accesible
de Internet, a menos que tú pongas una regla que diga que sí lo puede hacer. En cuyo caso pueden escanearnos y encontrarnos. El parámetro caché main es básicamente para establecer la cantidad de memoria caché que se va a utilizar. ¿Ya ven? Para objetos que estén siendo manejados en el tránsito del flujo de la solicitud, objetos que sean utilizados de manera muy seguida. Entonces, el guarde la caché para no tener que irlos a buscar muchas veces. Y objetos llamados negativamente almacenados. Caché dir es para especificar el tamaño que queremos en la caché de disco duro. ¿Sí? La información que se almacena en el disco duro de la computadora. Esta es la carpeta donde se va a guardar esa caché y esta es la capacidad de almacenamiento que va a tener y esta es la cantidad de objetos que puede tener a nivel de carpetas y subcarpetas asociadas a los objetos como tal. ¿Ya? Acuérdense que los sitios web son carpetas y obviamente pues guardan una cierta cantidad de archivos en diferentes carpetas. La parte más importante es esta, que es la que normalmente vamos a configurar, porque los otros parámetros por lo general están definidos de manera a nivel estándar y digamos que esos parámetros que tienen definidos pues funcionan bien. Vamos a trabajar a través de lo que son, en este caso, las listas de control de acceso. ¿Qué es una lista de control de acceso? Es una lista de valores que se utilizan para controlar el acceso a los recursos, ya sea a los recursos hacia Internet o a los recursos internos, dependiendo de la funcionalidad del proxy. Entonces, es necesario establecer listas de control de acceso para especificar las reglas particulares asociadas a las conexiones que se van a permitir o denegar dentro de lo que el proxy pues maneja a nivel, en este caso, que serían solicitudes web. Entonces, dice aquí, regularmente una lista de control de acceso se establece de la siguiente forma. La palabra reservada ACL, de Access Control List, el nombre que le voy a dar, que puede ser el que a mí se me ocurra, siempre y cuando respete el uso de solamente caracteres ASCII. O sea, no puedo usar letras tildadas, ni letra ñ, ni nada por el estilo, solo ASCII. Y no puedo usar espacios en blanco. Entonces, ese es el nombre que va a tener la ACL. Ese nombre es muy importante porque después, más adelante, yo tendré que definir con base en ese nombre si voy a permitir o a negar la conexión. El tipo de conexión que voy a establecer, y aquí se definen unos valores de variables específicos para definir el tipo de ACL que voy a crear. Y después los elementos que van a ser parte de esa ACL. O sea, cuando hables de este señor, de este nombre, estás hablando de una conexión asociada a este tipo y que se asocia a estos elementos que estén listados aquí. Entonces, estos elementos pueden ser un nombre de un objeto, un elemento, una página web o el nombre de un archivo, que es la forma normal de trabajar. El nombre de un archivo y en ese archivo está la lista de todos los elementos del tipo que esté definido aquí a los cuales se les va a asociar este nombre. Y obviamente que todos van a seguir la misma regla. ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos tipos de solicitudes, ¿verdad? El tipo SRC, obviamente source, origen, ¿no? Entonces hace referencia a una dirección IP de un origen de una solicitud. Entonces ahí están creando, por ejemplo, una ACL a la que llaman red origen de tipo SRC y esta es la IP. Entonces, ¿qué sucede aquí? Aquí estoy diciéndoles, cualquier solicitud de las que te envíen a ti que pertenezcan o que tengan por IP de origen cualquier IP de esta red, de la 192.168.1.0, pues llámalo red de origen. Ahí se va a bloquear o se va a negar. Eso todavía no lo sé. Yo apenas estoy creando la ACL. Y después debo crear las reglas asociadas a esa ACL. ¿Ya? Entonces, yo después decidiré si lo voy a permitir o lo voy a negar o voy a permitírselo a uno sí, a otro no. ¿Listo? Lo que estoy haciendo ahora es creando un identificador que se llama red origen.
Entonces, se asocia a cualquier solicitud donde el origen IP de la solicitud es 192.168.1.0 a nivel de red, o sea, cualquier dirección IP de esa red. Y obviamente, si SRC es origen, DST es destino. Es lo mismo, pero ya no eres tú el que origina la solicitud, sino que tú eres el destino de la solicitud. Port es para definir un puerto. ¿Listo? El puerto asociado a una solicitud, el puerto de destino, por lo general. ¿Listo? El puerto de destino de cualquier solicitud, porque normalmente somos nosotros los que buscan a los servidores. Proto es para definir un protocolo particular, ¿sabes? Específico, HTTP, HTTPS, IP, ¿ya? FTP. El parámetro ARP, perdón, que aquí está el parámetro ARP, es para hacer referencia a una dirección MAC de origen. ¿Ya? O sea que puede ser filtrado por MAC también. ACLs específicamente para web. URL regex hace referencia a cualquier elemento que esté contenido en la URL de una solicitud. ¿Ya? Por ejemplo, ACL palabras. La ACL se llama palabras. URL regex Facebook. Quiere decir, ojo, estamos hablando de cualquier solicitud web que en la URL del navegador tenga la palabra Facebook por algún lado. La otra la llamé ACL sitio, URL regex, www.facebook.com. ¿Listo? Entonces, en la primera estoy poniendo una sola palabra. En la segunda estoy poniendo una URL particular. Claro que para el sistema es lo mismo. ¿Sí? Eso es una revisión de una expresión regular dentro de una URL. El detalle está en que, por ejemplo, si yo lo coloco de esta manera, www.facebook.com, en vez de esta, si accedo a Facebook, por ejemplo, desde una URL española, donde normalmente primero la URL es.facebook.com, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya esa regla no me sirvió. Ya entraron a Facebook desde el Facebook España. ¿Sí? Entonces, es mejor manejarlo así, con esta palabra. O sea, digamos que hay que jugar con las reglas, con cómo escribirla mejor para que sea lo más general o, bueno, lo más orientado a lo que yo necesito específicamente. URL Path Regex es cuando queremos trabajar con extensiones de archivo. Por ejemplo, quiero impedir que descarguen programas, que descarguen archivos .exe, archivos .msi. Entonces yo creo esta URL, hacerle extensiones, URL path regex /.exe signo pesos. Y después creo otra, hacerle extensiones también con el mismo nombre, URL regex /.mci signo pesos, por ejemplo. ¿Ya? Pero entonces ahí apenas estoy definiendo la lista, cuál va a ser. Después tengo que decir, hey, a extensiones, bloquealo. Y ya con eso impido que estén descargando programas, por lo menos que donde el nombre del programa que yo descargo tenga extensión .exe o .msi y eso se escribe en la URL. ¿Oyeron? Si es .zip y yo no definí como un bloqueo de los .zip, pues él pasa. O si no tiene extensión. También porque la regla es para las extensiones. El method es para definir el tipo de método de envío. ¿Sí? ACL métodos, method, post. ¿Sí? O sea, todos los métodos de envío sean post. Si lo voy a permitir o lo voy a negar, todavía aquí no se define, ya saben eso. Browser para especificar políticas por navegador. Red Mime Type es para una solicitud particular asociada a alguna aplicación específica, ¿verdad? Y que puedo identificarlo a través de los tipos de manejo de conexiones, de codificación MIME que utilice. Fíjense que ahí estoy definiendo una ACL para en su época el Messenger, ¿saben? Y hacer esa restricción por la aplicación Messenger. ¿Ya? DST Domain. A diferencia de
De aquí URL regex. DST domain y SRC domain se asocia a dominios reconocidos en Internet. ¿Sí? Por ejemplo, facebook.com, americana.edu.co. ¿Listo? El dominio, no la página web, sino el dominio como tal. Entonces, si es un dominio de destino, pues DST. Si es un dominio de origen, SRC domain. Proxy out es para colocarle autenticación al sistema y decir que usuarios pueden autenticarse contra el proxy para navegar en Internet. Obviamente ahí toca crear unos usuarios del proxy y todo esto. Time, para definir horarios específicos. Entonces yo con esto puedo decir a qué hora se aplican ciertas restricciones o a qué hora no aplican unas restricciones. Por ejemplo, puedo liberar y permitir Facebook de 12 a 2. ¿Saben? Y negarlo los demás días, las demás horas. ¿Ya? Y aquí están los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, este jueves y viernes. Obviamente por sus siglas en inglés. Y como aquí es Tuesday, no, pues no puedo ponerlo porque sería la misma que de acá. Entonces ponen la H. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos creando una lista de control de acceso asociada a un archivo. El archivo se llama equipos. ¿Y qué pongo dentro del archivo equipos? Pues la lista, en este caso, de estos IPs que están aquí. Entonces, cuando yo hable de la ACL permitidos, que está asociada a este archivo que tiene estos datos y que es de tipo SRC, o sea, dirección IP de origen, estoy hablando de una ACL que se va a llamar permitidos y que se va a asociar a estas direcciones IP como como IP de origen de una solicitud. ¿Eh? Entonces lo puedo hacer para cualquier ACL y normalmente siempre la ruta se debe poner de manera absoluta, no de forma relativa. Ya las reglas de control de acceso es qué voy a hacer con esa ACL. ¿Sí? Él me tiene un espacio reservado para yo colocar las reglas mías. Al igual que en los firewalls, en IP tables, en el proxy las reglas se apilan también. Quiere decir que yo deberé poner la última, la más restrictiva, y normalmente ya está puesta, que en estos casos siempre es deny all, o sea, bloquea todo. Y esa regla ya está escrita al final, siempre, debajo de esta opción. Entonces yo, después de hacer el deny all, comienzo a decir que voy a permitir, que voy a cerrar, que voy a permitir, y ahí voy escribiendo las reglas. ¿Ya ven? Entonces, pero si debo acostumbrarme a que las reglas deberé escribirlas después de donde dice insert your own rules here. ¿Ya? Inserte sus reglas aquí para permitir el acceso desde sus clientes. ¿Ya? Claro, puede ser permitir, puede ser negar. ¿Y cómo es la forma de trabajar aquí? Tú colocas la palabra reservada http-access, defines deny o allow, según si quieres bloquear o permitir, y le pones el nombre de la lista de control de acceso. Ahora, puede haber varios nombres aquí. ¿Ya? Vamos a ver este ejemplo. Dice aquí, HTTP access allow permitidos. Permitido sería esta ACL que definimos acá. ¿Ya? Entonces dice, en el siguiente ejemplo consideramos una regla que establece accesos permitidos a la lista de control de acceso que se llame permitidos. ¿Listo? Ahora, miren la regla de abajo. HTTP access allow, permitir. Lista 1, admiración lista 2. También pueden definirse reglas valiéndose de la expresión admiración, la cual implica negación. Por ejemplo, puede definirse dos listas de control de acceso, una denominada lista 1 y otra denominada lista 2, en la misma regla de control de acceso, donde se asigna la expresión de esa, así como se las mostré. ¿Y qué dice ahí? Dice, permítele el acceso a lo que esté en la lista 1 y a lo que no esté en la lista 2. ¿Ya? Eso es lo que está aquí. Establece que se permite el acceso a lo que comprenda la lista 1, excepto lo que esté en la lista 2. ¿Ya?
O sea, lo que esté aquí está permitido y lo que no esté aquí también está permitido. ¿Ya? Si aquí hay una IP y aquí está repetida también, pues no tiene permiso. ¿Ya? Entonces yo puedo incluso mezclar reglas. Aquí hay un pequeño ejemplo. ACL all todos SDC 0.0.0.0. Esa ACL ya está creada, él ya la tiene registrada ahí. Manager Pro Manager también la tiene registrada. Localhost por lo general también está registrada. Y toda la red hace referencia a la dirección IP de toda la red de la empresa. Y por eso está SDC. Porque ella normalmente va a ser el origen de las solicitudes. Y acá debajo, miren que la última que aparece es HTTP Access Deny All, cierra todo, porque es todas las IPs posibles. Y acá digo yo, allow toda la red. Y ya con eso, esta red tiene salida a internet. ¿Ya ven? A nivel general. Algo más que puedo hacer con el Proxy Squid, señores, es manejar capacidades de canal, restringir el acceso a internet. Claro que les soy sincero, es mucho más práctico conseguirse un administrador de ancho de banda. ¿Saben? Porque el administrador de ancho de banda es mucho más completo, tiene muchas más opciones y el manejo de restricciones de ancho de banda es un trabajo que requiere, digamos que le jala mucho al procesador. Entonces no es bueno habilitarlo en sistemas donde no tengas muy buenos recursos. Entonces, los delay pools, ¿verdad? Se utilizan para hacer restricciones de acceso al internet, de acceso al canal, restringir el ancho de banda por lo general. Entonces, el delay pool define cuántas reglas se van a definir. ¿Listo? Y esas reglas deben tener definido un delay class. Define el tipo de regla que se va a utilizar y tenemos tres tipos. Clase 1, clase 2, clase 3. Clase 1 es un canal individual para todos los usuarios. Entonces, en este caso, yo puedo definir una regla de ancho de banda y que los espacios, los usuarios se peleen por ese espacio de ancho de banda según se distribuyen de manera equitativa, digámoslo así, a cada solicitud. ¿Ya? Entonces yo definí un ancho de banda la red completa es de 100 megabits por segundo y yo definí un ancho de banda de 10 para las conexiones hacia Facebook, ¿sí? O hacia YouTube. Bueno, listo. Ustedes todos se pelean por esos 10 megas, que es lo único que ustedes pueden utilizar. ¿Ya? Entonces ahí el sistema se basará en lo que se conoce como best effort o mejor esfuerzo para el consumo de esos 10 megas que se le reservaron a esa conexión. En la clase 2 hay un canal en común, es el canal que se definió del delay pool, y cada canal se generan 256 canales individuales, ¿verdad? Donde se les respetará a cada uno su espacio. Entonces, lo que implicará que el canal de comunicaciones generará 256 divisiones de la misma capacidad cada una. Y obviamente, pues cada uno puede ser asociado a una conexión independiente. El canal 3, un canal en común con 256 canales de red y 65.536 canales individuales. ¿Oyeron? En este caso son 256 dentro de cada 256. De tal manera que tienes una organización mucho más fina de las solicitudes y tú puedes definir qué ancho de banda le puedes dar incluso a cada canal, como tal, ya sea en el canal 2 o en el canal 3. El delay parameter es para valores de reglas, ¿verdad? En donde definimos el tamaño en bytes del llenado de la solicitud, que es hasta donde se va a llenar el canal para mandar la solicitud, y el segundo, que es ya el tamaño completo del canal de comunicaciones. ¿Ya ven? ¿Esto con qué finalidad? Con la finalidad de optimizar los recursos. Entonces, yo voy agrupando solicitudes hasta llenar el tamaño de llenado y cuando se llene, pues la envío. ¿Ya? Y el otro es el tamaño completo del canal que voy a reservar. Por ejemplo, se desea controlar la descarga de un solo delay pool. Perdón, con un solo delay pool para controlar el canal de todos los usuarios.
y que se desea que si la descarga consume más de 1 megabyte, se trabaje con los bloques de llenado de 8 kilobytes. Definimos el delay pool 1, ¿verdad? La cantidad de reglas que voy a definir, una regla. El delay class de tipo 1 para indicar que voy a trabajar basado ¿cómo es que se llama? En la regla número 1, en este caso, el primer número de reglas. Y el segundo es la clase, que sería clase 1, un solo canal para todo mundo. Y el delay parameter del canal que tenemos definido sería en este caso, perdón, de la regla definida sería el tamaño del llenado, 8 kilobytes, ¿verdad? Y el ancho del canal que vamos a consumir para ese recurso sería de 1 mega en este caso. ¿Right? Entonces, ya con esto, los bloques de consumo van a ser de 8 kilobytes por segundo dentro de la solicitud, de tal manera que yo pueda restringir el acceso a, al consumo. Por ejemplo, nosotros una vez lo usamos para bloquear, hace como casi 10 años, la descarga de internet, perdón, la descarga de videos de YouTube, la reproducción de videos de YouTube. Porque antes pues no teníamos las capacidades que se tienen ahora de acceso a internet y mucha gente conectándose a YouTube se comían en los canales de internet. Y aquí incluso les puse la regla que nosotros hayamos definido. La ACL la llamamos YouTube, ¿verdad? En realidad, no, creo que la llamamos web videos. Y de DCT Domain, aquí pusimos la lista de sitios web asociados a videos, ya los que se usaban en esa época. Creamos el delay pool, el delay class, los parámetros, ¿sí? Creo que le pusimos ¿cuánto? Bueno, no recuerdo, pero era más de 8K, ¿ya? Y delay access 1 allow, permitir YouTube, pero permitirlo con este delay, con el delay que se definió en el delay pool 1, que es 8 kilobytes por segundo en las conexiones, de tal manera que si son uno solo, listo, 8 kilobytes para ti solo, máximo 1 mega. Si está desocupado solamente tú, pues tú te puedes consumir el mega completo, ¿verdad? Pero si están las conexiones muy saturadas, pues tú no te vas a pasar de 8K. Cada uno no se va a pasar de 8K. Y de esa manera, pues, de todas formas, aquí tienes un mega máximo. Y si tu conexión era de 10 megas, pues nada más tenías 9 megas desocupados. El YouTube nunca se iba a pasar de ese mega de consumo. Y entonces el video se veía lento. Sí, señores, pero ustedes disculpen, pero es que el YouTube me va a consumir la red. ¿Ya? Entonces no les estamos bloqueando el video, se los estamos dejando ver, pero les va a cargar lento. ¿Ya? Entonces déjenlo que cargue y ustedes lo van reproduciendo ahí por pedazos. Entonces ese era el acceso que se le daba al manejo de delays en proxies. Pero como les digo, lo mejor es utilizar un administrador de ancho de banda, que están mucho más preparados y son mucho más completos incluso. Muy bien. Pasemos entonces a la práctica, ¿no? Bueno, ya están viendo la pantalla de la máquina Linux, ¿verdad? En este caso, lo primero que vamos a hacer es verificar que tengamos internet, ¿no? En nuestra máquina. Recuerden que esta máquina tiene varias direcciones IP. Vamos a decirle ifconfig para recordar las direcciones IP que tenemos asociadas a nuestro servidor. Y ahí encontramos ETH0 con la IP 192.168.1.142, ¿verdad? Que es la IP de mi máquina en mi red LAN normal acá de la red cableada mía. La ETH1, que tiene la dirección 192.168.10.1, que es la de la red de la LAN de la asociada al firewall, ¿verdad? En este caso sería la red que va a tener la máquina Windows también. Y la ETH2 con la dirección 192.168.3.1, que es la de la zona de meseta, que en este caso no vamos a usar, porque no vamos a trabajar esa parte. Entonces, la que nos interesa son ETH0 y ETH1. ¿Listo? Muy bien. Verifiquemos que tengamos internet. ¿Cómo? Hacemos un ping hacia Google, por ejemplo. Ping www.google.com.
y listo. Ahí estoy obteniendo respuesta de Google y quiere decir que tengo acceso a Internet en ese servidor. Le doy control C para cancelar la ejecución de los pines. ¿Sabes? ¿Esto por qué? Porque lo que vamos a hacer primero es instalar el proxy. Para instalarlo necesitamos Internet. Y después, pues para que si los equipos no navegan en Internet, ya sabemos que el proxy tiene Internet, así que hay que verificar cuál es el posible fallo que puede tener, ya sea el proxy o la conexión del equipo. Entonces, vamos a limpiar aquí la pantalla yo. Y lo que vamos a hacer ahora, señores, es a instalar el proxy script. Para eso vamos a hacer uso del comando John, ¿sí? Del Yellow Dog Update Manager, o el administrador de actualizaciones del Yellow Dog, que fueron los que inventaron este comando. Y este comando lo que hace es buscarse en un repositorio en internet de la plataforma CentOS en este caso, descargar la aplicación e instalarla. ¿Listo? Sería lo que en los Ubuntu o Debian es el apt-get. Entonces, Jun decimos -y para que responda sí a todo siempre. Espacio, install, indicando que es una instalación, y el nombre del programa que quiero instalar, que es Squid. Muy bien, entonces Jun-y install Squid, le damos enter y va hacia los repositorios en internet y descargará la aplicación y la instalará. Listo, ya sabe que tiene que descargar y ahí está descargando. Y ahora ya está instalando. Listo, ya lo instaló. ¿Eh? Bueno, entonces ya todos, pues no sé, me imagino deben tener instalado su servidor proxy, ¿verdad? Entonces, el servidor proxy, señores, va a tener unos archivos que van a estar, como vimos en la explicación, dentro de la carpeta Squid. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ingresar a la configuración. La configuración, vamos a limpiar aquí la pantalla. Vamos a entrar con el editor VIR, que ya estamos acostumbrados a él. /etc squid y squid.conf. V espacio /etc/squid/squid.conf. CONF. Ya saben que cuando lo abran tiene que verse un contenido. Listo, le damos enter. Y aquí entramos ya en la configuración del proxy. Miren que aparecen ya unas ACLs creadas. ¿Listo? Hay unos parámetros que ya vienen definidos por defecto que ya están especificados. Aquí ya hay unos accesos ya definidos. ¿Sí ven? Y miren lo que dice aquí. Inserte sus reglas aquí. Él te está guiando completamente lo que tú tienes que hacer. No tienes por qué salirte de aquí en este espacio. Después de aquí, te está diciendo, aquí tú vas abriendo, dándole enter y vas escribiendo tus reglas aquí. ¿Oíste? Para que no tengas conflictos de ningún tipo, porque las que nosotros tenemos son
bloqueos y permisos locales. Y bloqueo de todo. Miren, bloquear todo. HTTP access, deny all. Ahora, este all, ¿qué es? Este all es una ACL que él creó, que él ya tiene definida. Miren, aquí están los parámetros HTTP port, el de cachedir, ¿sí? Y otros parámetros adicionales. ¿Dónde está esa ACL all? Pues está por acá en esta zona de ACL, ¿sí ven? A ver si está por aquí definido en algún lugar. Si no está definido aquí, debe ser porque ya la nombraron como definición general. Normalmente all era la dirección 0.0.0.0, o sea, cualquier IP. Pero ya como que la deben tener en alguna variable en algún lugar particular. De pronto en otro archivo. Muy bien. Entonces, analicemos las ACLs que ya están. Manager de tipo proto para hacer la caché de objetos. Miren, es de tipo cache object. Esta ACL que se llama localhost. Miren la IP de origen 127.0.0.1. O sea, la propia máquina. Esas conexiones no tienen nada que ver con salidas a internet porque esas conexiones ni siquiera salen de la computadora. Entonces está la de origen, donde el origen es la 127.0.0.1 y el destino tendrá que ser también la 127.0.0.1, porque es que esa máquina, esa IP no se puede conectar con más nadie. Entonces está la IP de localhost para IPv4 y la IP para IPv6. Este es el localhost de IPv6. Entonces, esta se llama localhost cuando el origen es la IP de localhost y tu localhost es cuando es el destino. Miren que el destino sería la 127.0.0.0/8, o sea, cualquier red 127 y cualquier IP de destino, también dicen acá. Esta es 00000 es una IP 0 cualquiera que tampoco va a tener acceso a internet porque dicen las 32, o sea que están hablando de una IP particular y esa IP no existe, digámoslo así. Está hablando de las conexiones a ella misma. Y aquí está la IP de localhost para IPv6. Entonces, esto es para definir qué voy a permitirle a la máquina que haga con ella misma. Miren estas que están aquí. LocalNet. LocalNet. Y ahí está repetida varias veces. ¿Sí la ven? Y como está repetida varias veces, él va acumulando eso en una sola ACL. O sea, es como si yo dijera, la LocalNet es todas estas direcciones IPs como posible origen de una conexión. Porque ese es CRC. Y acuérdense que CRC es el origen. ¿Estas qué son? Son las diferentes redes privadas que pueden existir tanto en IPv4 como en IPv6. ¿Ya? La red 10, la red 172.16/12, ¿cierto? Y las famosas 192.168.0.0/16. Estas son las que están definidas en la RFC 1918 como redes privadas. Entonces, por ejemplo, para nuestra red ya está metida ahí, porque mi red es 192.168.1.124. Y resulta, señores, que esto es un SLAS 16. O sea que lo que se tiene que repetir en todas las redes es la 192.168. Y eso está bien. Entonces, tengo dos opciones. Dejo eso ahí quieto, como está así, o lo comento y creo y coloco la red específica de mi empresa. ¿Ya ven? Digamos que la idea en este caso es colocar, si tengo diferentes reglas para las diferentes subredes, pues separar las diferentes subredes de manera individual. Recomendación a la hora de configurar los proxies, es mejor hacerlo así, lo más puntual que puedas con las políticas. ¿Es más trabajo? Claro que sí, pero a la hora de administrar y de definir políticas, te va a facilitar muchísimo la vida.
Porque las políticas son tan específicas y las redes son tan específicas que tú podrás comenzar a jugar con el sistema. ¿Ya? Entonces, vamos a comentar estas redes de aquí y vamos a dejar solamente esta, que no la voy a cambiar porque no quiero que se les genere conflicto a ustedes con sus direcciones IP. Pero las otras sí las vamos a quitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla I para insertar y vamos a poner un numeral aquí adelante de cada regla esta. Excepto la 192, que me imagino que esa es la red de ustedes, ¿no? Ahora, si su red no es 192, sino 10, entonces tienen que comentar es esta y no esta. Sí, perdón, tienen que comentar esta y no esta. Pero yo creo que todos deben ser 192, 168. Entonces, para que solamente nos concentremos en esta y que esta sea la única IP permitida dentro de la red. Porque a esta se le llama localnet. Ahorita vamos a ver qué regla hay para localnet. Bueno, los espero. Ya saben que con la tecla I pueden insertar texto. ¿Listo? Muy bien. Estas reglas de aquí son reglas llamadas safe port para hablar de ciertos puertos. Miren, puerto 80, el puerto SSL 443, se le llama SSL port, no safe ports. Puerto FTP 21, también el puerto 443 repetido acá, puerto 70 para sistemas de base de datos buffer, que es muy viejo, eso ya prácticamente no se usa. Puertos no registrados, ¿sí? Hay que permitirlos, porque si no, no permites las conexiones de tus clientes. Gestión de HTTP, no conozco ese puerto. Esto tampoco sé, estos sí no los conozco, no, tienen Raten, pues no los uso, la verdad, nunca los he usado. Pero él los tiene definidos, son puertos bastante antiguos. Y para cuando el método de conexión es, perdón, el método de la solicitud es el método de connect, de establecer una conexión, como que dicen un three-way handshake. Y aquí comienzan ya a poner los HTTP access basados en las ACL que están ahí. Y dice aquí, miren, HTTP access allow, o sea, permitir la caché de objetos, ¿cierto? La gestión de la caché de objetos, porque el manager es para eso, a la red localhost, o sea, a la 127.0.0.1. O sea que al servidor permite que gestione la caché de objetos, pero niégaselo a los demás. Deny manager. Como no digo a quién, es deniegaselo a todo mundo, para que nadie más, solamente desde la 127.0.0.1, se pueda gestionar la caché de objetos. Muy bien. Denegar el acceso a los puertos que no sean, miren, aquí está la admiración, que no sean safe port, que no sean ninguno de estos que están aquí. O sea, lo que no sea esto, bloquéalo. Lo mismo, deniégale las conexiones, ¿verdad?, de SSL a los que no sean de las conexiones seguras SSL port. ¿Listo? Que es donde se establece el método connect aquí. HTTP access, esta está comentada, o sea que no está aplicándose. Deny to localhost, o sea, bloquea todo donde el destino sea la propia localhost. Pero está comentada, entonces ahí está por si se necesita. Dice, escriba sus reglas aquí. Es lo más recomendable, aquí mismo,
uno escribe las HTTP Access. Las ACL las puedes escribir donde sea. Bueno, siempre antes de las HTTP Access, ¿no? Pero para mayor comodidad, uno mejor coloca todo ahí. ¿Ya? Y aquí dice, permítele a LocalNet. ¿Sí? Permítele navegar a LocalNet. Permítele a localhost. Todo. ¿Ya? Se niega todo. ¿Perfecto? Entonces, esta es la primera regla que se va a leer. Bloquea todo. Después aquí dice, permite localhost. Bueno, permítele a ella misma conectarse con ella misma. Y permite localnet. O sea, permítele a la red 192.168 navegar en Internet. ¿Ya ven? O sea que hasta ahí está todo abierto. Ya con esta regla sí, ya él funciona. Y ya la red navega. Pero no tenemos ningún tipo de restricción. ¿Listo? No tenemos ninguna política ni ningún tipo de restricción asociado a la navegación en Internet. Vamos a colocar una regla. Vamos a crear aquí una ACL. Decimos ACL espacio el nombre que le voy a poner. ¿Listo? Le voy a poner, por ejemplo, videos. ¿Listo? Y voy a ponerle aquí el parámetro URL regex con guión bajo. O sea, una expresión regular dentro de la URL. Y voy a poner ahí, por ejemplo, la palabra YouTube. Esa es la única ACL que voy a colocar. Y ahora, HTTP-access, verifiquen que no estén escribiendo cosas incorrectas, ¿oyeron? Y voy a decir, deny videos, porque tengo que restringir es la ACL, no la expresión regular. Entonces, recuerden que aquí las reglas se apilan. Entonces, verifiquemos cómo quedarían las reglas. Primero esta. Bloquea todo. Después, permite localhost. Permite a la red de la empresa conectarse, navegar. O sea, déjala que navegue donde ella quiera. Y después dice, bloquea YouTube. ¿Saben? De tal manera que, listo, aquí tú tienes permiso de navegar. Pero aquí ya te estoy restringiendo, aquí ya te estoy restringiendo YouTube, videos, pues. Y videos es YouTube. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si yo llego a mover esta regla de aquí y la pongo por acá debajo, entonces va a ser, deniega todo, deniega YouTube, permite todo. Entonces, ¿cuál prevalece? Permite todo. Entonces, no hay ningún bloqueo. Entonces, vamos a colocar esa regla por ahora. ¿Listo? Verifiquen que no se haya escrito equivocado en ningún carácter, por favor. Y una vez hayamos revisado, le damos escape, dos puntos, el famoso WQ, guardar y salir.
Miren el puerto del proxy 3128. Ese puerto tenemos que habilitarlo en el firewall, si no, no va a servir de nada. Entonces decimos service quit restart. Ya cuando él tiene reglas, él se demora un poquitico en subirlas, ¿oyeron? Falló bajando el squid porque ya estaba abajo. Tenía que decirle simplemente start. Y miren que ahí quedó OK. Listo. Si intento configurar la máquina Windows en estos momentos, señores, me vas a decir que no tengo permiso porque no está habilitado el puerto 3128, que es el puerto del proxy en este caso. Tendré que decirle a mi firewall que permita el puerto 3128. Entonces, ahora vamos a entrar a configurar el firewall para permitir el puerto 3128. Entonces decimos v espacio / etc sysconfig iptables. Y le damos enter. Listo. Lo que vamos a hacer es, bueno, de pronto ustedes tienen más reglas, no sé, ya eso es de cada quien. De todas formas, las reglas que teníamos acá arriba no afectan el funcionamiento de nuestro firewall. No sé si tengan más o tengan menos. Lo que vamos a hacer es que esta línea que se asocia al puerto 22 del SSH la vamos a copiar. Y para eso presionamos la tecla Y, ¿verdad? La tecla Y de yema la presionamos 2 veces. Y ya con eso copiamos esa línea. Y le decimos ahí mismo P de pegar. Y listo. Ya se colocó la regla ahí. Lo único que vamos a hacer, señores, es cambiar el 22, tecla I para poder escribir, por el 3128, que es el puerto del proxy. Si no, el firewall no me va a dejar conectarme al proxy. Vean que aquí está la regla del masquerade, del SNAT, del post-routing. Quiere decir que mis computadoras van a poder salir a internet normalmente sin el proxy o haciendo uso del proxy. Vamos a dejarlo así y después vamos a comentar esta línea de acá para que vean que sin el proxy ahí sí ya no voy a poder salir. Muy bien. Entonces, aquí estoy dando permiso al proxy para que los usuarios puedan hacer uso del mismo. Le damos el famoso escape WQ para guardar y salir. Por favor, verifiquen que escriban todo correctamente. Y obviamente, como siempre, reiniciamos el servicio del iptables. Service iptables restart. Listo, ahí cargó. Todo está bien según esto. Entonces, ya con esto tenemos nuestra máquina preparada, ¿no? Nuestra máquina Linux lista para funcionar como proxy. Vámonos ahora a la máquina Windows y la vamos a configurar como un cliente del proxy. Entonces, vamos a pasarnos para allá. Listo, y aquí tenemos nuestra máquina cliente, nuestro cliente del proxy. Miren que tenemos internet porque obviamente pues él nos está dejando navegar. Abramos nuestro Google Chrome. Acuérdense, password con la hoja empezada por un 0.
Estamos navegando a través del NAT, pero la idea es navegar a través del proxy. ¿Listo? Más si vemos aquí, YouTube, ahí está navegando en YouTube. ¿Ya ven? Muy bien. Nos vamos aquí a la personalización para configurar el navegador web. Los 3 puntitos, configuración. A ver aquí, debe estar en la configuración avanzada. Aquí está configuración avanzada. Hacemos clic. Idioma. Ubicación. Accesibilidad. Sistema. Abrir la configuración de proxy de tu computadora. Mira, aquí me está diciendo que esta es la regla en sistema. Ahí está. Abre la configuración de proxy de tu computadora. Y aquí está la opción para acceder. ¿Listo? Hacemos clic. Y ahí está. ¿Ya ven? Es la misma del Internet Explorer. Entonces aquí abajo, donde dice configuración de LAN en conexiones, es donde uno determina la configuración del proxy. ¿Listo? Entonces aquí abajo está servidor proxy. ¿Ya? Entonces yo hago clic aquí y activo la configuración del servidor proxy. Deberé poner la dirección IP de ese servidor, que es la 192.168.10.1, ¿sí? Para nuestra red LAN, acuérdense, porque esa es la red de nuestra, esa es la IP de nuestra red LAN. Y el puerto es el 3128. Perdón. 3128. Puedo darle aquí si quiero en opciones avanzadas y salen los puertos para HTTP, HTTPS, FTP. Si son diferentes puertos para cada uno de estos servicios, yo lo desactivo aquí y puedo configurar un puerto distinto o una IP distinta para cada sesión. Pero como todo es lo mismo, puedo dejarlo aquí así. Aquí puedo manejar excepciones de hacia qué direcciones no quiero que se use el servidor proxy. Pero si no tengo internet, si no es solamente a través del proxy, pues esta opción no me va a servir de nada. Le decimos aceptar y le decimos aceptar aquí. Aceptamos acá y listo. Ya está nuestro navegador configurado para hacer uso de navegación a través de proxies. Listo. Démosle actualizar aquí a esto a ver qué pasa. Y miren, ya no hay acceso. Ya está bloqueado el acceso al sitio. Pero Google sí navega. Está. Ahí está bloqueado. ¿Ven? Lamentablemente en el proxy hay un problema con el manejo del HTTPS y el mensaje de error. Vamos a restringir el acceso a una página que no sea HTTPS, ahorita lo hacemos, y vamos a ver que sí aparece un mensaje de error propio del squid, ¿ya? Y no este mensaje de error general. Pero el squid tiene ese problema. Y he estado buscando en internet y no he encontrado una solución a ese detalle, pues, de que salga ese error, pero aquí sale error de conexión fallida. Porque el proxy te está impidiendo que navegues a través de ese sitio. ¿Ven? Pero hay un detalle, tú te vas a tu configuración, le quitas el proxy y listo, puedes navegar. Entonces, ¿qué va a pasar ahí?
que si el usuario tiene acceso, y la verdad es que todo ese acceso de configuración del proxy es para todo el mundo, no tienes por qué ser administrador, podrías quitarle el proxy sin ningún problema. Entonces tú lo que haces con tu red es solamente permitirle navegar en internet al proxy y a los demás que tengan que hacer uso del proxy por obligación. Vamos a volver a ingresar a nuestro servidor proxy. Listo, al b/etc/squid/squid.com. Y vamos a crear aquí, ¿cierto? Una ACL. Presionamos la tecla I. ACL, vamos a poner aquí sinu y le decimos url-regex espacio y ponemos, por ejemplo, en este caso, aplicaciones.americana.edu.co. En este caso estamos siendo más puntuales. Tenemos que hacer el enlace que diga aplicaciones.americana.edu.co. Aunque hay que tener claro que el puerto de conexión es el 8080, pero no lo quiero poner. Y decimos aquí, podemos ponerlo debajo porque una regla no contradice la otra. http:/access deny y voy a bloquear sinu. ¿Listo? Ya tengo dos restricciones como tal. ¿Listo? Escape W. Reiniciamos servicio nuevamente. Aquí es probable que se demore un poco. Bueno, miren, no definimos. Vamos a definir también, disculpen. Vamos a volver a ingresar y definimos al final el visible hostname. Visible-hostname y voy a ponerle proxy. Voy a ponerle proxy.cua.edu.co. Puedes ponerle el nombre que quieran como visible hostname. Ese es el nombre que va a aparecer en ¿cómo es que se llama? En la configuración en el mensaje de respuesta del proxy. Escape WQ visible-hostname. Y le damos Enter. Y ahora sí reiniciamos el servicio de Squid. Pues dije, ahora sí se demora un poquito porque ya hay reglas arriba, se las está bajando. Siempre se demora cuando es así. Listo. Vámonos al Windows a ver qué pasó, pues. Bueno, YouTube sigue bloqueado. Perdón. Aplicaciones.americana.edu.co. Enter. Y este es el error específico del Squid. Lo que pasa es que tiene el problema con el HTTPS. Entonces aquí aparece. El URL solicitado no se ha podido conseguir. ¿Ya ven? Se encontró el siguiente error al intentar recuperar esto. Acceso denegado.
La configuración de control de acceso evita que su solicitud sea permitida. Por favor, pónganse en contacto con el proveedor. Y mire lo que dice aquí, generado el tal día, por este señor proxy.cuba.edu.co. Ese es el visible hostname. ¿Ya ven? Entonces, ese es el mensaje particular que muestra el proxy, indicándote qué es lo que está pasando. Pero cuando la conexión es HTTPS, tiene el detalle de que debido a que la conexión es HTTPS no puede descifrar el flujo seguramente y no sabe cómo responder a ese tipo de respuesta. Y simplemente el mensaje que sale es el mensaje propio del navegador y no el mensaje del proxy. Pero la restricción sí está. ¿Ya ven? Muy bien. Una pequeña pregunta de curiosidad. Dígame. Si yo utilizo un VPN, ¿podría entrar a esa página en concreto si esté bloqueada por Si usas una VPN para saltarte la conexión del proxy, ¿verdad? Si tu equipo de VPN, pues, establece el túnel de conexión, sí, tú puedes saltarte la restricción del proxy, ¿ya? Porque a la larga, como te estoy diciendo, o sea, bueno, como les he dicho ya, tú con la VPN tú estableces una conexión remota hacia otro servidor por allá lejos y tú le haces las solicitudes a través del otro servidor. El otro servidor te está sirviendo como proxy, ¿ya? Ahora, si desde la computadora que te está sirviendo de borde está restringido el acceso y solo el proxy es el que puede salir, entonces ahí sí puedes llegar a tener problemas, ¿ya? Y de pronto si no te permite la conexión, si el proxy está configurado para no permitir solamente conexiones asociadas a esa solicitud que está ahí. Lo que hacían muchas personas para saltarse estas restricciones de proxy es que hacían uso de otros proxies. Entonces, cambiaban el proxy y salían a través de ese proxy particular, pero entonces en la red estaba permitida la navegación, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos pasa ahora? ¿Qué pasa si yo quito, por ejemplo, el proxy de la configuración? Yo cojo y quito el proxy. Que ahora ya no estoy saliendo por proxy, sino que estoy saliendo por NAT. Pero ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a quitar el NAT. No tienen que hacerlo allá si no quieren. Yo voy a quitar aquí el NAT indicando que no va a estar permitido el post-routing. No tengo navegación. ¿Listo? Porque el equipo no está haciendo NAT. Entonces no tengo forma de navegar hacia afuera. Ahora, si yo cojo aquí y le digo entonces al sistema proxy y lo habilito, ya estoy saliendo. Ahora sí voy a salir de internet. ¿Listo? Ahí sí estoy saliendo de internet, pero el proxy y estoy saliendo es por el proxy. ¿Listo? Tengo el detalle de que
no estoy saliendo a internet por NAT, sino que estoy saliendo a través del proxy. Si verificara los equipos de destino quién está haciendo la solicitud, yo vería el proxy. ¿Ya ven? Entonces aquí sí ya estoy obligando al usuario a que tiene que salir a través del proxy, porque es que por allá, por el otro lado, no lo voy a dejar navegar. ¿Ya ven? Entonces ya me tocaría buscar algún otro mecanismo que haga uso de un túnel a través del proxy, pero ya sí me tocaría buscar la forma de establecer esa conexión VPN, porque es que no tengo acceso a salir a internet. ¿Ya? Entonces digamos que uno tiene que definir las reglas para colocar las restricciones lo mejor posible. Miren que el ping no aparece, perdón, la red no aparece aquí. Y si me voy aquí a CMD, nada, no hay red. No hay red porque la red normal no va a salir por proxy. ¿Ya? Entonces, para la navegación, debo hacer uso del proxy por obligación. ¿Ya ven? Les voy a mostrar un archivo. Este archivo era la configuración de proxy que teníamos. Creo que es la de aquí de la americana, no recuerdo. Listo. Esta era una versión de Squid ya viejita. Se las muestro porque ya no tiene particularidad como tal en la configuración, porque donde esté ya no se está usando. Este fue un backup que saqué. Aquí bastantes comentarios. Miren todo lo que tenía antes el proxy. Ahora muchos de estos parámetros están en archivos adicionales o tienen ya parámetros definidos por defecto. Aquí hay un ejemplo de las ACLs, cómo se tienen que utilizar. ¿Ya ven? Miren los asociados a los días, cómo escribir las reglas. Aquí están las ACLs. Miren, aquí está la que yo les decía, la ACL all, que ya no aparece porque seguramente está registrada como una variable en algún otro archivo y ya quedó definida localmente. En esta época no se usaba todavía no se usaba mucho IPv6. O sea, sí existía, pero no se usaba. Aquí están los puertos. Miren los que yo creé aquí. Estos son para los servicios de Gmail que se tenían. Es decir, este creo que es de la americana. Esto lo agregué yo para que tuvieran los puertos de Gmail. Si tuviéramos Sinú aquí, hubiéramos tenido que poner aquí el puerto 8080 del Sinú. Sí, aquí está el delay pool que le pusimos a YouTube. Miren, aquí está la red. La red administrativa. En esa época la red administrativa tenía esta IP. Red de estudiantes, las salas de sistemas tenían estas IPs. Estaban separadas completamente. Unas palabras, URL regex, y aquí estaba el archivo. Miren, este Red Freedom era un proxy que utilizaban algunos estudiantes para saltarse las restricciones. Entonces sacamos las IPs que estaban registradas para el sistema Freedom y las colocamos aquí, donde el destino sea alguna de las IPs que estén escritas aquí. Ahora les muestro los archivos. Las restricciones de pornografía, restricciones de dominio, bueno, ACLs asociadas a dominios, extensiones, correos, ¿sí ven? Miren, estas reglas que están asociadas aquí era para las diferentes versiones de Messenger que se podían utilizar. Cada una tenía una forma distinta de registrarse. La más viejita era esta. Esta era la versión más nueva en esa época del Messenger y este era el puerto que el Messenger utilizaba también para conectarse. Y usaba el método POST de comunicaciones también. Entonces tuvimos que definir todo esto porque los estudiantes salían al Messenger de muchas maneras, a través incluso de un navegador. ¿Ya ven? Los correos electrónicos. ¿Esto por qué? Tuvimos que crear una serie de correos y de una gran cantidad de datos porque los estudiantes estaban haciendo uso de un proxy que se llamaba, no me acuerdo el nombre ahora, ¿ves?
No sé si por aquí lo tengo que tener. No. Me tocó sacar el puerto 443 aparte. Y el 7171 también, porque también lo usaba ese señor. Ultrasur se llamaba ese proxy. Y él usaba el puerto 443 y el 7171. Entonces, si bloqueábamos el puerto 443, que fue lo que nos tocó hacer, se terminaba todo lo que es correos electrónicos y todo lo que era páginas seguras. Entonces lo que hicimos fue una lista blancas, ¿ya? De qué páginas HTTPS eran permitidas. En esa época no había muchas páginas HTTPS, solo las de correos electrónicos, las de los bancos, ¿sí? Y algunos recursos. En esta época pues sería muy complicado. Los sistemas actuales ya son capaces de detectar el ultrasur por el tipo de trama y son de solicitud que hacen y lo pueden restringir ya por identificar el flujo. Entonces tuvimos que crear esta de correos electrónicos, esta, mira, lista de estudiantes, de direcciones IP de estudiantes, otras direcciones aquí que identificamos. Miren, bloqueos por MAC. Aquí teníamos una lista de direcciones MAC organizadas por niveles de qué se permitía y qué no. Estas que se llaman consultas eran de unos equipos de la biblioteca que eran solamente para consultar en la base de datos de la biblioteca en esa época, que usaban un software local. Estoy hablándoles por allá del año 2008, 2009. Miren, ¿qué estaban haciendo los estudiantes en esos equipos de consulta? Esos equipos de consulta los configuramos para que solamente permitieran entrar al software de la biblioteca. Y el único enlace que no pudimos deshabilitar, no vimos cómo, es el de impresoras y faxes que estaba en el Windows XP en esa época, ¿ya? Entonces, ¿qué estaban haciendo los estudiantes? Se iban ahí a impresoras y faxes y desde ahí escribían www.google.com y les salía el navegador enseguida. Entonces estaban navegando en internet desde la conexión de las impresoras. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, metámosle aquí esta lista y lo bloqueamos por MAC. Así, no importa qué IP tengan, no van a poder navegar en internet. Y ya con eso dejaron de utilizar esos computadores porque se iban hasta esos computadores a entrar a las redes sociales. Ahí se quedaban de pie 2 horas ahí perdiendo el tiempo en las redes sociales y no, en vez de estar buscando libros y cosas por el estilo. Entonces siempre era esa pelea incluso. Es más, les comento que muchas de estas reglas se escribieron porque detectamos que uno de los monitores de sala en esa época, en esa época teníamos monitores, estudiantes que eran monitores, ellos mismos estaban escribiéndole, diciéndole a los muchachos cómo saltarse las restricciones. Y encontramos a través de en esa época podíamos porque no existía la ley 1581 ni nada por el estilo. Entonces teníamos un software espía en todas las computadoras. Y espiamos la computadora del monitor y encontramos un archivo de texto con una cantidad de formas de saltarse las restricciones. Y entonces comenzamos a bloquear todas esas formas que él tenía ahí. Entonces, nos hizo un favor porque nos organizó todas las opciones de salida. Y ahí comenzamos a restringir, ¿ya? Pero ya eso era una pelea perdida, señores. Miren, Video Cuba. En esa época la americana había hecho un video. El primer video que hizo la americana. Ahí salía yo dando clases y todo. Entonces, ahí esta URL la pusimos porque era lo único que se permitía ver en YouTube, el video de la americana. Páginas web seguras. Entonces, aquí definíamos las ACLs. Y debajo estaban las reglas, ¿sí? Permitir todos los correos. Permitir el video Cuba a todo mundo. Denegar todo lo que no sea lo que sea puerto 2, o sea, el 7171. Y denegar puerto, miren esta regla, denegar el puerto, que es en la regla del 443, a lo que no sean las web seguras. O sea, aquí teníamos nosotros la lista blanca de las páginas web HTTPS que estábamos permitiendo nosotros. Ahora les muestro cuáles eran esas reglas. ¿Sí? Entonces, hey, bloquea el 443 para lo que no sea esta lista que está aquí. Y con eso bloqueábamos el Ultrasur. Permitir esta dirección MAC que está aquí esta vez. No recuerdo de quién era. No sé si era de la rectora o no sé de quién era esa dirección MAC.
permitir los permitidos, de negar porno, permitir las Mac de nivel 10, la Mac 10 es esta de aquí, Mac 0, perdón, Mac nivel 0. Estos eran los directores de programa, no recuerdo esta Mac de quién era entonces, ya recuerdo, estos eran los directores, estos eran algunos equipos de administrativos, y creo que no recuerdo las otras Mac, o sea, teníamos unos niveles de permisos, ¿ya? Ustedes saben cómo son las cosas, los directores decían, no, bloquear a todo el mundo, pero a mí me dejas habilitado para que no, porque yo no uso eso, ¿ya? Bloquear la red Freedom, a YouTube, permitírselo a la gente de Mac nivel 1, ¿sí ven? A esa gente déjale entrar a YouTube. Creo que Mac nivel 1 eran los profesores, para que los profesores pudieran mostrar videos en sus clases. Él bloquea el Messenger, bloquea la red, ¿sí? Aquí estamos bloqueando Messenger. Entonces allá nos vivían diciendo en esa época, bloquea el Messenger, y después te decían, no, pero mira, habilíteselo a no sé quiéncito que él lo usa para trabajar. Y todo el mundo comenzó a decir que ellos utilizaban el Messenger para trabajar, ¿ya? Entonces, a la final tuvimos que quitar esa regla a la larga, ¿ya? Bloquea palabras, bloquea dominios, bloqueale lo que esté en el enlace de estudiantes a la red de estudiantes. Bloqueale las extensiones a la red de estudiantes. ¿Sí ven? Miren, cuando ponemos dos reglas es así como se leen. Bloqueale las direcciones solo a la red de estudiantes. Bloquearle los correos a la red de estudiantes, porque no les permitían acceder a sus correos personales, solo a los correos institucionales. Bloquea lo que es las Mac de consultas. Bloquearle el correo a las Mac nivel 2 y a las Mac nivel 3. Permítele el Messenger a las Mac nivel 0. ¿Ya ven? Permite la red de administrativos, permite la red de estudiantes. Estas son las reglas básicas que deben estar al inicio para permitir la navegación. Y aquí estaba el delay pool para las descargas de programas y para la reproducción de videos en YouTube. Y por último, el deny all. Entonces, vamos a ver una de estas reglas. Yo esto se los voy a compartir, oyeron, este archivo y los otros archivos del proxy se los voy a compartir. Vamos a mostrarles otro. Ahí, por ejemplo, ese es el archivo de la lista de Mac nivel 0. Entonces, tuvimos que sacar las direcciones MAC de algunas computadoras para especificar la ACL Mac nivel 0. Vamos a buscar aquí la de palabras. Y miren, ahí estaban las palabras que estaban bloqueadas. ¿Ya ven? Miren, ahí está Facebook, Twitter, YouTube. ¿Ya ven? Entonces, ahí estaban unas palabras. En este caso eran 107 palabras. LinkedIn, miren, en esa época ya existía LinkedIn, ¿ven? Pero casi nadie lo usaba. Bueno, vamos a buscar aquí permitidos. Entonces, miren, puras universidades. Blogger, porque antes lo usaban para dar clases de cómo crear su propio blog. El correo de Yahoo, no sé por qué estaba permitido, no recuerdo. La UNAP, UDEM, Uniatlántico, Jimdo, no recuerdo qué era, la verdad. Creo que, esto lo usaban unos profesores para sus clases de creación de páginas web. ¿Listo? Entonces, estas eran las páginas que tenían ciertos permisos. Miren, ahí estaba YouTube, porque ya comenzamos a permitirlo también. Entonces, a pesar de que estaba negado allá, como estaba permitido acá, se le negaba a los que tenían que negársela allá y acá se le habilitaba a los que tenían que habilitársela. Extensiones, mira lo que estaba bloqueado, el MP3, los ejecutables, los videos, FLV, los videos de Flash en esa época, ¿sí? Entonces era lo que estaba bloqueado a nivel de extensiones. Estudiantes, miren, Concel, Movistar, Tigo, porque lo utilizaban para
para chatear, para, no sé, no recuerdo para qué, porque era que entraban mucho a estas páginas. ¿Ya ven? Consultas, las Mac de los dos equipos de consultas. Entonces, eso es lo que uno hace. Uno comienza a crear archivos, ¿verdad? Para establecer las restricciones. Los correos, ¿sí? Estos eran los que estaban bloqueados, los que se bloqueaban. Solamente se permitían los que decían permitidos acá. Ahí estaba el correo de la Americana, de la Simón Bolívar, porque teníamos gente que entraba a varios lados. Como dato curioso, les comento algo que pasó en una universidad en la época esta de las restricciones. Ya la mentalidad es un poco más abierta y ya no va orientada tanto a restringir, porque ustedes deben tener acceso a la información para sus capacitaciones, para sus clases. En esta época, estoy hablando del año 2008-2009, una institución universitaria tuvo un problema por una queja de unos estudiantes que estaban estudiando sociología, debido al hecho de que la pornografía estaba bloqueada. Y ellos estaban haciendo un estudio de la influencia de la pornografía en la sociedad actual. ¿Y qué pasó? Que como eso era el estudio que ellos estaban haciendo en el curso, necesitaban tener acceso a información sobre pornografía. Entonces tuvieron que habilitarles el acceso para que pudieran hacer su estudio, ¿ya? Entonces no era que ellos fueran a entrar tanto a estar viendo pornografía, sino que tenían que acceder a información que tratara sobre pornografía. Y como las palabras pornografía y todo eso estaban bloqueadas, pues no podían acceder, ¿ya? Entonces tuvieron que crear unas reglas que impidieran el acceso a ciertos videos que fueran de páginas pornográficas, pero dejarlos los que pertenecieran a páginas ya más oficiales. Y, o sea, al parecer esto puede ser una búsqueda muy exhaustiva de cómo implementar esas restricciones. Pero digamos que digamos que una cuestión muy compleja el hecho de que los estudiantes tenían razón, de que necesitaban el acceso a esa información y pues había que solucionar el inconveniente, sin dejar que los demás pues entraran a la pornografía sin ningún tipo de restricciones. Entonces, digamos que esta es la forma como se configura un proxy, señores. Básicamente es comenzar a definir unas reglas y unas políticas de las redes. Yo defino unas listas para mis redes internas de mis empresas, unas listas para los diferentes posibles destinos, unas reglas para las posibles palabras que voy a permitir y es bueno que yo genere categorías. Los proxies actualmente se configuran más que todo es así. Tienen una empresa, normalmente tú pagas el licenciamiento en la herramienta que compres y esa empresa tiene un grupo de personas encargadas de estar manteniendo actualizadas las categorías. Entonces tienes categorías como juegos, videos, porno, universidades, y tienes tus listas organizadas por categorías y tú defines qué es lo que vas a hacer, que fue básicamente lo que intentamos hacer aquí, ¿ya? Crear una serie de categorías asociadas a los diferentes niveles de permisos que queríamos manipular, ¿ya ven? Entonces, digamos que así es como uno más o menos va configurando esto. Y esto va creciendo a medida que van surgiendo políticas y todo esto. ¿Okay? Pero los proxies así a mano son una pelea perdida, señores. Esto a cada rato salen formas de saltarse las restricciones de los proxies. Entonces, normalmente lo que uno hace es eso. En la plataforma que uno compre, el licenciamiento, las categorías ya se viven actualizando constantemente. Tu máquina va cada cierto tiempo hacia los repositorios que tienen y va como actualizando la lista, como si actualizara la lista de los antivirus, de sus virus, por ejemplo, en los antimalwares. Va y actualiza las listas de sus categorías, ¿ya? Por si surgió una red social nueva. Entonces tú no tienes que preocuparte por eso. Tú le dejas todo eso a la empresa a la que tú le hayas comprado la máquina que te está haciendo las restricciones y el manejo de la red, ¿ya? Entonces, digamos que eso es la finalidad o el manejo del sistema proxy. Bueno, entonces aquí estamos bloqueando el acceso a los videos, ¿verdad? Entonces acuérdense de la regla.
si yo quisiera permitirle a una dirección IP específica el acceso a los videos, entonces yo puedo decir, yo creo la ACL aquí, por ejemplo, ACL, permitir, y defino SRC como una IP de origen 192.168.10.5. ¿Listo? Esa es mi IP de origen. Entonces, yo creo aquí, por ejemplo, voy a ponerla acá debajo. Si yo creo aquí una HTTP Access, perdón, que diga allow videos, permitir, le estoy diciendo, la ACL videos, permítesela a esta red. ¿Sí? También pudiera haber puesto permitir videos, no importa el orden. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que se le va a permitir YouTube a esta IP. ¿Listo? Pero ahora veamos el orden. Permítelo. Esa regla es la primera que se va a leer. Entonces dice, está permitido. Y después dice, desniégaselo a todo mundo. O sea que me quedé sin videos. Me quedé sin acceso a YouTube. Si la coloco ahí. Entonces esta regla debería estar ubicada acá arriba. Ahí es donde debería estar esa regla. Porque aquí se lee, bueno, bloqueame el acceso a Sinú. Bloqueame el acceso a los videos. Y después, bueno, pero permítele los videos a la IP que está registrada aquí en permitir. O sea que nadie puede ver videos, solamente esta IP. Es la única que puede ver videos. ¿Ya ven? Ahora no, que es lo contrario. Permíteselo a todo mundo, menos a este señor. Ah, listo. Entonces permítele los videos a cualquiera que no sea esa IP. Entonces tengo dos opciones. Miren. Permítele los videos a los que no sean esta IP. O niégaselos a permitir. Cierto, así quedó bien, ¿verdad? Bloquéale los videos a permitir. Como esa está de último, es la primera que se lee. Y después permítele los videos a todo mundo. Entonces, ¿qué hice? Anulé esta. O sea que esa no es la forma correcta. La correcta era como estaba anteriormente. Entonces, señores, uno cuando coloca estas reglas, uno tiene que hacer esas pruebas de escritorio para saber si la regla va a aplicarse bien. ¿Sí? O puede hacer como hacen ustedes. Pruebo, ya la encontré. ¿Ya? Como hacen algunos estudiantes. Entonces, no, aquí uno ya sabe que están bloqueados los videos para todo mundo, porque hay que bloquearlos. Y luego dice, permíteselos a los que no sean estas IPs que están aquí. ¿Ya ven? Entonces, para ellos va a seguir bloqueadas. Va a seguir bloqueado el acceso a videos. ¿Oyeron? Bueno, señores, dejamos la clase hasta aquí. Ya nos veríamos en la próxima clase, señores.